como título tiene Tomar sobre nosotros el yugo del Señor, la voluntad del Padre y aprender de Él a fin de hallar descanso para nuestras almas. En el Romanos 1 dice, venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí en el 12 dice, en Romanos 2, en Éxodo 31, 12 al 17, después de un largo relato en cuanto a la edificación de la morada de Dios, se repite el mandamiento acerca de guardar el sábado. Según Colosenses 2, 16, 17, Cristo es la realidad del reposo sabático. Él es nuestra compleción, descanso, tranquilidad y completa satisfacción. Y si seguimos más abajo, viene aquí en el Romanos 3, el yugo del Señor, la voluntad del Padre es fácil y su carga, la obra que lleva a cabo la voluntad del Padre, es ligera. Debemos servir siempre con una carga de parte del Señor. Y solo quisiera ver los versículos, creo que son 3 nada más que voy a leer. Venid a mí todos los que, es Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en el día 2 dice, Mateo 11, 25, 26, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y en 1 Pedro 2:21 dice también, Cristo padeció por vosotros dejándoos un modelo para que sigáis sus pisadas. Y día 3, día 4, en Éxodo 31:13 dice, habla también a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, pues esta es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y Éxodo 31:15, 6 días que se trabajará, más el día séptimo, el sábado, de completo reposo, santo a Jehová. Entonces aquí habla el Señor de que el sábado, hablar del sábado después de revelar el tabernáculo y su mobiliario y de seleccionar a los constructores de Moisés un encargo respecto a ellos, para que Dios estaba diciendo, no olviden mi sábado. Él es nuestro reposo, nuestro descanso. Él ha venido a nosotros para que descansemos en Él. Todas nuestras cargas, todos nuestros avatares, todas nuestras dudas en Él descansan. O sea que nosotros podemos obrar continuamente, pero dice que nosotros debemos también a aprender a reposar en Él. Ese día de sábado se hizo para que el reposo se diera. Él trabajó un día de reposo porque cuando, digamos, no cumplió la ley, los judíos le decían que ese era día de reposo, que no tenía que hacer nada. Él sanó en ese día porque él cumplió la ley. La ley está en él. Entonces, pero nosotros descansamos en él. Entonces, el pueblo debe ver esta señal que se necesita un descanso, y eso lo honra y lo glorifica. Esto es una señal que dice que son mi pueblo, o sea que nosotros somos el pueblo del Señor. Y entonces de esta manera, pues nosotros, aquí al principio, Él nos habla que Mateo 11, 29 y 30, que encontramos de la manera de obtener el descanso. El yugo del Señor es aceptar la voluntad del Padre. O sea que Él siempre fue obediente al Padre. Él siempre clamó al Padre para que le diera el beneplácito, porque el Padre se regocija de que el Hijo sea así. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada más que uncirnos al Hijo. O sea que
La ley y la religión nos esclaviza, por un lado, pero por otro lado somos constreñidos por la voluntad del Padre. El Señor vivió esta vida sin ocuparse de otra cosa que no fuese la voluntad del Padre. Pero nosotros únicamente tenemos que estar unidos al Hijo para que el Hijo nos cubra y el Hijo nos lleve y el Hijo nos sea nuestro descanso. O sea que no perdamos de vista de que el Señor Jesús es el camino. Él es la vida, Él es la verdad. O sea que a través de esto nosotros únicamente clamamos a Él y Él nos responderá. Nosotros acudimos a Él y Él está presto a ayudarnos. Y ahí nuestra carga se aligera. Nuestro reposo es Él. Porque si nosotros trabajamos y laboramos para el Señor, tendremos esta recompensa de estar en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Esta semana pues nos sigue hablando de la voluntad del Padre, como lo hemos venido haciendo hace algunas semanas, hablando de la voluntad del Señor. Y una de las cosas que muestra esta semana es que la voluntad del Padre es que llevemos su yugo. Y llevar su yugo equivale a hacer la voluntad del Padre. Entonces, a lo largo de nuestra vida nosotros hemos laborado, hemos trabajado, hemos querido encontrar un regocijo, una satisfacción en todas las cosas que hacemos. Sin embargo, esta semana muestra claramente que cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, entonces encontramos al fin lo que tanto hemos estado buscando. Y me gusta mucho el versículo que nos hermano Jorge, que habla acerca de que la carga y el yugo del Señor es fácil, es ligera, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos equivocado, porque por lo menos desde que yo tengo memoria, recuerdo de que he luchado por algo que es inalcanzable o he querido simplemente ser mejor persona cada día y esto no se puede. Y esta semana nos llama a que descansemos en Él. Nos llama de que después de la larga jornada que hemos pasado, que podamos hoy descansar en Él al tomar su yugo. Y vuelvo a repetir que tomar su yugo tiene que ver con hacer la voluntad del Padre. Muchas personas no encontramos descanso y eso es porque no hemos encontrado cuál es la voluntad del Padre. Cuando encontramos la voluntad del Padre, eso nos hace descansar, nos hace sentirnos satisfechos. Y pues en el caso del Señor, Él hizo su creación y luego descansó. Pero cuando Dios descansó, ahí entró en escena el hombre. Eso quiere decir que cuando Dios está descansando, prácticamente es el primer día del hombre. Entonces esto nos llama primero a descansar en Él, a reposar en Él, ¿verdad? A dejar todas nuestras cargas en Él. Pero tiene mucho que ver también con que nosotros definitivamente dejemos de querer hacer algo por nosotros mismos. Es decir, cambiar nosotros mismos nuestras actitudes, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras familias, aún cambiar la iglesia, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer esto, ¿verdad? Necesitamos aprender a descansar en Él y a reposar en Él. Y lo relacionaba con algo que compartía el hermano Víctor Molina en un mensaje. Y él decía que el Señor nunca hizo las cosas apresuradamente, sino que Él siempre estaba en una situación de descanso. Él no era alguien ansioso ni afanado, sino que Él siempre hacía las cosas en el tiempo correcto, en el lugar adecuado, y nunca hacía algo más que no fuera a descansar en su Padre. Entonces me gustó mucho esa palabra, porque cuando llevaron a la mujer a apedrearla, Él no actuó impulsivamente, sino que Él siguió escribiendo en tierra y de una manera muy tranquila, de una manera muy sosegada, Él les dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces nos vienen acontecimientos, como lo decía el hermano Jorge, ¿verdad? Cosas que parece que todo va bien y de repente hay una circunstancia que cambia todo, ¿verdad? Y nosotros nos alteramos y manifestamos una idea de no saber qué hacer y de querer resolver las cosas, pero el Señor nos manda a descansar en Él. Esta palabra de esta semana es maravillosa. Hermanos, todos estamos cansados aún de querer vivir la vida de Dios sin Dios, ¿verdad? Entonces, esta semana es crucial para la economía de Dios porque nos muestra que nosotros no podemos hacer nada
Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es solamente la vida de Dios en nosotros, es solamente el descansar y el reposo. En cuanto al yugo del Señor, pueden empezar a hacer algo, porque necesitamos primero descansar, y luego que hayamos descansado en Él y estemos satisfechos, entonces podemos hacer algo, ¿verdad? El Señor nos va a hacer que nos levantemos, que andemos firmes, que estemos constantes después de haber descansado. Y esa es una palabra. La otra palabra que menciona al final es de que no debemos de tener un temor reverente con respecto a lo que compartimos. Y es que nosotros no simplemente podemos hablar una palabra si no tenemos carga. Por supuesto que lo hemos hecho, ¿verdad? Pero esta palabra no lleva un peso de gloria, esta palabra no lleva un espíritu firme, porque solamente los hermanos que tienen hoy una carga por los pecadores y por la iglesia pueden dar una palabra adecuada para el momento en la que los que estén escuchando sean movidos y sean conmovidos. Y el hermano hablaba acerca de ahí de que si nosotros no hemos visto cambios en los hermanos cuando nosotros hablamos, es porque nuestras palabras no llevan ninguna carga. Y de eso compartíamos con respecto al estudio de vida del caso de Jeremías, ¿verdad? Que él llegó a ser una persona que su alma era una con el Señor. Eso quiere decir que a él le dolía. Él tenía tanto dolor cuando el Señor tenía dolor, y ese dolor lo expresaba llorando, pero eran las lágrimas del Señor. Hoy en día nosotros necesitamos estar cargados como está una madre hacia sus hijos, ¿verdad? Yo he visto a veces a las madres preocupadas por el bienestar de sus hijos. Y de esta manera nosotros necesitamos hoy estar cargados. Necesitamos estar cargados con esta situación de los pecadores, cargados con la situación del mundo, cargados con la situación de nuestras propias familias. Pero esta carga es genuina hasta que nosotros podamos descansar en Él, ¿verdad? No podemos hoy seguir predicando el Evangelio sin carga. No podemos hoy seguir profetizando sin una carga específica. Hoy necesitamos tocar el corazón del Señor para que Él pueda poner esta carga en nosotros. Y lo último, hermanos, estaba disfrutando mucho acerca de la iglesia y cómo es que hoy en día nosotros necesitamos de alguna manera vivir la vida recobrada. Necesitamos recobrar las prácticas de la vida de la iglesia, orar, leer, invocar el nombre del Señor, leer la palabra como un estudio, vida. Necesitamos reunirnos, necesitamos buscar la comunión, pastorearnos unos a otros. Esta vida de la iglesia se ha estado perdiendo aún en las mismas comuniones. Necesitamos hoy regresar a lo que es el recobro del Señor y recordar que la iglesia simplemente tiene un terreno único, ¿verdad? Que es la localidad, y que la esencia es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces hemos tenido problemas en cuanto a esto porque las personas piensan que todavía hoy hay muchos lugares, pero realmente me impresionaba algo, y es que el Señor hizo un solo hombre, creó a un solo hombre, a Adán, ¿verdad? También Él mandó a un solo hombre a morir, ¿verdad? Por lo tanto, solo hay una iglesia en todo el universo. Solo hay una iglesia, no hay más iglesias, ni existe la posibilidad alguna de que exista otro grupo que tenga o la razón o el conocimiento. Simplemente la iglesia es la iglesia, y eso me impresionó. Y le di gracias al Señor porque necesitamos hoy recobrar la visión de la iglesia, recobrar lo que es actualmente en nuestra mente el recobro del Señor. Entonces, alabo al Señor por esta semana, que podamos seguir disfrutando de este Cristo maravilloso. Y sobre todo, hermanos, estamos cargados, necesitamos descansar, ¿verdad? Necesitamos descansar urgentemente. Hoy no debemos de empezar a hacer nada, sino simplemente descansar en Él, ¿verdad? Porque ya hemos pasado demasiadas cosas, y realmente el ser humano es un hombre de aflicción en la tierra, es un hombre de vanidad, es un hombre que no encuentra satisfacción, y la única manera es volver a la voluntad del Padre, llevar el yugo del Padre, y entonces podremos hallar descanso para nuestras almas. Y esa palabra es muy particular porque tiene que ver con nuestra alma. Nuestra alma está cansada, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Hemos a veces sufrido tanto o demás por nuestra manera pecaminosa de andar, que necesitamos hoy volver al Señor y descansar en Él, y Él nos va a recobrar. Amén. Amén. Esta semana, o por varias semanas, estaba leyendo un libro que tiene como título Comer al Señor. Y uno de los subtítulos que tiene este libro dice: no le pedimos al Señor que haga algo por nosotros, sino que le comemos.
Y en este capítulo me llenó mucho el ejemplo que el hermano pone aquí, porque al inicio del libro pues habla de que la única necesidad que tiene el hombre es comerle. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es un libro para comer. Y en este capítulo especialmente el hermano ponía un ejemplo acerca de la mujer cananea. No sé si ustedes recordarán, la mujer cananea le pide al Señor que le haga un favor, que sane a su hija, pero la respuesta que el Señor le da la deja sin esperanza prácticamente, porque Él le dice que Él es el pan y que le puede alimentar. Entonces me gustaba mucho esto porque esto nos muestra que lo único que nosotros necesitamos no es que el Señor haga obra por nosotros, que haga alguna obra por nosotros o que nos haga un favor o que nos haga algún beneficio, sino que lo único que nosotros necesitamos es comerle. Y había ahí una parte bien interesante que quiero leérsela. Dice, hermana, ¿está enfermo su esposo? No le pida al Señor que lo sane. La razón por la cual su marido está enfermo es que usted pueda comer al Señor Jesús. Ponga a Jesús en usted y entonces su esposo sanará. ¿Está abatida por la desobediencia de sus hijos? Usted ora con frecuencia pidiéndole al Señor que haga el milagro de hacer que sus hijos sean obedientes. Pero cuanto más ora, menos eficaz parece la oración y peores se vuelven sus hijos. Ahora usted debe aprender el secreto, comer al Señor. Coma bien al Señor y su hijo sanará. Entonces me gustaba mucho esta parte y quería compartírselos porque pues aquí podemos ver nosotros que lo que necesitamos es comer al Señor. Cualquier necesidad que nosotros tengamos es una evidencia de que necesitamos comer al Señor. Incluso el hermano aquí ponía un ejemplo acerca de si alguien está desempleado y decía, no le pida al Señor que le dé un buen trabajo. Lo único que debe hacer es comer al Señor y el trabajo aparecerá. Entonces, alabado sea el Señor porque tenemos este secreto y este secreto es comer al Señor. Nosotros necesitamos ingerir al Señor y dejar que Él sea nuestra vida, nuestro alimento. Y entonces las cosas van a cambiar, las circunstancias van a cambiar. Entonces, alabado sea el Señor porque Él es un Dios comestible y que podemos comerle todos los días. Amén. Amén, gracias al Señor que podemos comerle todos los días. Es un Dios comestible, amén. Esta semana seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, pero antes de compartirles de eso, me gustó mucho el día 1 de la semana 7 y sobre todo el versículo que ya lo leyeron, pero quisiera volverlo a leer. Dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De este versículo me gustan dos palabras y una es yugo y la otra es descanso. Y algo que yo podía leer aquí es de que por un lado nosotros no estamos libres porque tenemos un yugo, tenemos el yugo del Señor. En el momento en que nosotros fuimos salvos, pues nosotros se nos fue añadido este yugo. Y entre más a veces peleamos por salirnos del yugo es cuando menos descanso tenemos. Porque pensamos que somos libres y queremos hacer todo lo que no es de acuerdo a la voluntad del Señor. O incluso hacemos cosas como para el Señor, pero lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas o por nosotros mismos. Y es por eso que no encontramos descanso. Pero me gustaba mucho aquí los ejemplos que pone el hermano, porque por un lado, el Señor Jesús, Él tenía, o Él tiene la autoridad de decirnos esto, de tomar su yugo, porque Él estuvo siempre bajo la voluntad del Padre. Y a pesar de todas las adversidades que Él tuvo mientras predicaba el Evangelio, mientras enseñaba la palabra, Él tuvo muchas adversidades y muchos opositores. Y ante las dificultades el Señor nunca estuvo abatido, tampoco estuvo enfermo, tampoco estuvo
quejándose, sino que el Señor siempre tuvo paz. El Señor es un vivo ejemplo de estar bajo la voluntad de Dios. Y recordaba las primeras semanas y que hablaba de qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es simplemente permitir que Dios se añada a nosotros y vivir nosotros por causa de la economía de Dios. No es hacer nada más, sino comer al Señor, beber al Señor y tomar al Señor a cada momento. Esa es su voluntad. Y otro ejemplo que pone el hermano aquí, que es por el lado negativo, es el ejemplo de Juan el Bautista, que él estaba, no estuvo en paz mientras estaba en la cárcel, sino que sí, él estuvo inquieto, porque él no estaba bajo la voluntad de Dios. Pero me gustaba mucho esto porque también recordé el ejemplo pues del hermano Ni cuando él estuvo en la cárcel. Él nunca se quejó por estar dentro de la cárcel, que él estaba muy, muy enfermo, pero a pesar de esto, él nunca se quejó de estar ahí. Incluso en el estudio Vida de Esther, el hermano Lee menciona también un pasaje que él tuvo, una experiencia que él tuvo. Ellos estuvieron presos, pero ellos siempre confiaron que el Dios que está en lo secreto les iba a ayudar. Y así fue. Una hermana que habían conocido hace muchos años atrás, ella se casó con una persona muy importante del gobierno. Y cuando vio al hermano Lee y lo reconoció, por medio de ella, él pudo salir de la cárcel. Entonces, vemos pues de que hay varias personas que han vivido bajo la voluntad de Dios y han descansado en Dios y ha tenido paz su alma, pero es esto por estar bajo la voluntad del Señor. Aquí decía algo importante de que en el mundo pues hay demasiado trabajo. Y es cierto, ¿verdad? En cuanto a mi experiencia, yo he tenido semanas que no duermo porque el trabajo es el doble o el triple. Pero esto me dio una buena lección porque en medio de mi trabajo arduo, yo puedo disfrutar al Señor. En medio de mi trabajo arduo, yo puedo tener descanso. O sea, es como una paradoja, ¿verdad? Porque estamos tan ocupados y agobiados, pero aún en medio de eso podemos tener paz. Y eso es porque vivimos bajo la voluntad de Dios y nos damos cuenta de que estamos bajo su yugo. No somos libres, sino que no somos libres para hacer lo que a nosotros nos gusta o nos plazca, sino que nosotros vivimos bajo la economía de Dios, vivimos para su propósito. Y eso es lo que nos va a traer paz y descanso a nuestras almas. De veras que muy, muy lindo este día y que me deja mucho para mi experiencia personal. Y ahora en el libro de Apocalipsis, esta semana entramos desde el capítulo 7 hasta la primera parte del capítulo 11. Y hay tres cosas que me llamaron mucho la atención. Y una es que en el capítulo 7 el Señor habla, aquí le revela a Juan acerca de que el pueblo de Israel, todos ellos van a ser sellados porque ellos van a ser arrebatados cuando el Señor venga en su venida secreta. Cuando el Señor venga en las nubes, el Señor va a sellar a todos los israelitas y van a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Pero también van a ser arrebatados los vencedores que han corrido la carrera de manera adecuada y llegado a la meta. Y esos vencedores son algunos que han sido mártires y otros que han sufrido alguna persecución o alguna tribulación durante su vida cristiana. Y hay unos versículos que de verdad que éramos impresionados el día que lo leímos y hasta conmovidos por lo que dice. Y está en Apocalipsis 7, 9 al 12 y dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu, y pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de vestiduras blancas y con palmas en las manos, y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, y la gloria, y sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder,
y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que por un lado, los vencedores claman una alabanza por su salvación, por causa de que fueron salvos. Y los seres vivientes y los ancianos y los ángeles se postran ante tal alabanza a Dios y le adoran. Y esto es algo maravilloso. Otra cosa que disfruté mucho fue cuando habla aquí, le dice al apóstol Juan, en el capítulo 10 y versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo entero, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Estos dos versículos significan que el Señor, bueno, por un lado, el Señor cuando le dice que tome el libro, está dándole una revelación a Juan. Y que Juan se come el libro significa que él tomó la revelación y la vio. Pero yo recordaba, bueno, y por otro lado, y ahorita les digo que me recordé, que por otro lado dice, cómetelo entero y te amargará el vientre. Y cuando habla de que el vientre se amarga, eso se corresponde a las experiencias que tenemos, porque muchas veces cuando comemos al Señor y venimos al Señor, nuestras experiencias no siempre son dulces. A veces aprendemos del Señor y aprendemos a comer al Señor, o el Señor se enseña a nosotros a veces, o tal vez la mayoría de veces en medio de la adversidad, o en medio de algo que no es dulce y no es satisfactorio. A veces en muchos problemas que hemos tenido, podemos testificar que hemos podido tocar al Señor, pero no han sido experiencias dulces, sino que han sido experiencias a veces duras. Entonces, a veces en medio de una enfermedad, o a veces no tenemos trabajo, o alguna pérdida, algo, pero en medio de eso hemos podido tocar al Señor. O sea que la experiencia de comer al Señor y a veces no resulta siempre en una, o no se da en medio de una experiencia que es dulce, sino por eso dice aquí que el vientre se amargó. Pero mientras recordaba esto de que les estaba diciendo antes, cuando dice toma y cómetelo entero, cuando habla del libro, aquí mencionan dos versículos, y uno es el de Ezequiel 2:8 y 3:1 al 3, y Jeremías 15:16. Y esos dos versículos hablan de comer, porque Jeremías 15:16 dice, y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y Ezequiel habla de que Ezequiel se comió un rollo. Entonces son tres versículos claves, tanto el de Jeremías, el de Ezequiel, como el de Apocalipsis 10, que hablan de comer la palabra. Y son los únicos versículos que encontramos donde habla específicamente de comer. Así que qué maravilloso que el Señor en estos tres versículos nos habla específicamente de eso, y era lo que compartía Carolina, que debemos comer, y el Señor nos llama a comer. Incluso en el último libro de la Biblia, el Señor nos está llamando a comer. Así que alabado sea el Señor, hermanos, porque esto es maravilloso. El libro de Apocalipsis es maravilloso. Y hay días que nos hemos quedado sin palabras y sin saber qué, qué compartir, sino simplemente decir amén, amén, aleluya, porque el Señor nos está dando a conocer sus misterios, el misterio de Cristo y el misterio de la economía de Dios. Amén. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estaba viendo en la nota de Mateo
11, que dice que tomar el yugo del Señor es aceptar la voluntad del Padre. No consiste en ser regulado ni controlado por alguna obligación de la ley o de la religión, ni tampoco en ser esclavizado por alguna obra, sino en ser constreñidos por la voluntad del Padre. El Señor vivió tal vida sin ocuparse de otra cosa que no fuese la voluntad del Padre. Se sometió plenamente a la voluntad del Padre por lo tanto nos pide que aprendamos de Él. Y me gustaba mucho porque estábamos hablando con las hermanas de la obra que nosotros hacemos y dice que nuestras obras no le interesan al Señor le interesa nuestra persona, cómo estamos delante del Señor, ¿verdad? Para poder obrar. Y encontré algo aquí en el libro de que están estudiando también, el Cristo Todo Inclusivo. Se los voy a leer. Es bien grande, pero el párrafo, pero a mí me gustó porque el hermano habla aquí acerca del servir del Señor, y porque también un hermano le preguntaba, ¿verdad? Que si él estaba preocupado por la iglesia y se tenía mucha carga por la iglesia. Pero el hermano le respondió, ¿verdad? Que dice, muchas veces me he encontrado con personas que me hacen la misma pregunta. Hermano, ¿le parece difícil o fácil servir al Señor? Siempre les contesto de esta forma. Depende de si usted le sirve al Señor en sí mismo o en Cristo. Si usted le sirve en usted mismo, será muy difícil. Si le sirve en Cristo, si usted le sirve en usted mismo, será muy difícil. Si le sirve en Cristo, será muy fácil. En Cristo, incluso laborioso de su obra, será para usted una cama de descanso. Cuanto más labore en el Señor, tanto más disfrutará el reposo del Señor. Cada vez que sientas que tu obra para el Señor es una carga, debes decir al Señor que vas a atenderla y acostarte en ella como una cama. ¿Entiende usted? ¿Sirve al Señor en el Cristo ascendido? ¿Es simplemente un descanso? No, perdón. Servir al Señor en el Cristo ascendido es simplemente un descanso. Cuanto más uno labora, tanto más descansa. Toda la diferencia se encuentra en el Cristo ascendido. Servir en Él es verdaderamente un descanso. Él había aprendido mucho acerca de servir al Señor. Mientras estuve ahí, me pidieron que diera una serie de mensajes, dice, en la conferencia que él daba. Posteriormente, este hermano me acercó y me preguntó, hermano Lee, ¿se preocupa usted? Le dije, hermano, ¿por qué me hace tal pregunta? Me contestó, me doy cuenta de que usted tiene una gran carga. Cuida de toda la obra del Señor en el lejano oriente. Tiene muchos colaboradores y hay muchas iglesias. Es una gran obra y debe de haber muchos problemas asociados con él. Me gustaría ver si usted se preocupa o no. Le contesté, hermano, míreme a la cara. ¿Le parece a usted que yo me preocupo? Y él me contestó, esta es precisamente la razón por la cual vine a verlo. Pensé que debe tener muchas cargas, problemas y dificultades. Usted debe ser alguien que siempre está preocupado, pero cuando veo su rostro no hay ninguna muestra de preocupación. Parece que no se preocupa por nada. Entonces le dije, hermano, alabado sea el Señor. Nunca me preocupo, y esto es simplemente se debe a Cristo. Estoy en el Cristo que ascendió al cielo. No sé cómo preocuparme, pero sí sé cómo alabar al Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Estoy en Cristo. Cristo es mi tierra elevada. Vivo en esta tierra.
ando en esta tierra. Todos mis problemas, todas mis dificultades, todas mis aflicciones, todas mis cargas están debajo de mis pies. Se han convertido en mi asiento. Puedo descansar en todos mis problemas. Puedo reposar en todas mis dificultades. Cuanto más dificultades tengo, tanto más disfruto del Cristo ascendido. Esta es la experiencia de Cristo. Amén. Porque como dicen todos los santos, ¿a quién debemos acudir? A Cristo, comer a Cristo. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos, por el día 1. Me llena mucho el versículo de Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero tu carga. Amén, hermanos, por este yugo que es la voluntad de Dios. En este yugo, la paz que nos da es algo interior, no es exterior, ¿no? Amén. Amén.